para evitar que la población se quede sin este suministro. Vamos a ver la siguiente. Siglos después, las otras personas o grupo de personas son los romanos. Los romanos hicieron un túnel bastante o acueducto bastante largos, y la idea principal es que ellos construían desde el punto de vista de que el túnel era colocado como una calle, luego un muro y luego una boca. El primer acueducto formal es el que se llama Aqua Appia, y este tenía la capacidad de llevar 75.537 metros cúbicos al día. Entonces, el enfoque romano era llevar cantidad de agua, y para ello el primer acueducto tenía 16 kilómetros de largo y las dimensiones muy parecidas al acueducto griego, de 61 centímetros de ancho y 1,80 m de alto. Sin embargo, la mayoría cuando pensamos en un acueducto romano, pensamos en que es una arcada y un canal arriba. Sin embargo, es muy interesante de entender que la mayoría de los acueductos es realmente un túnel. Muchos años después, en el año 38 después de Cristo, Julio César Augusto hizo un nuevo acueducto que se llamaba Aqua Anio Novus, que significa que había tomado el río Anio y lo ha transportado con un caudal de 196,000 metros cúbicos por día. Nuevamente vemos que hay un crecimiento demográfico en ese transcurso del tiempo, y el acueducto tiene 86 kilómetros de longitud. Entonces, vemos que son obras importantes, grandes, con mucha ingeniería, y de todos los acueductos romanos, más o menos solo el 5% es lo que se consideran que eran arcadas y que prevalecen como una estructura hoy en día. Gracias. Una estructura de arcos muy importante, porque es patrimonio de la humanidad, es el acueducto del Pont du Gard. Este es un acueducto que está construido sin argamasa, es decir, que funciona únicamente por su peso. Y nuevamente vemos la pendiente, una pendiente de 1 metro en 3 kilómetros. Entonces, y un caudal bastante interesante de 20 metros cúbicos por día, pero vemos que en este caso son 3 arcadas, una que funcionaba como puente, la primera que es la arcada, la segunda arcada servía para protección de la tercera arcada donde corría el canal. Entonces es muy interesante que estas estructuras nos presentan un ejemplo de lo más relevante, caudal y pendiente. Gracias. Sin embargo, desde el punto de vista hidráulica, hay dos enfoques. Hay un enfoque que conocemos como energético y otro que conocemos como físico. El enfoque físico o hidrostático es muy interesante porque se basa en el principio de Arquímedes y en el de Pascal. Y muchos principios como el de vasos comunicantes son muy interesantes. El ejemplo en la diapositiva podemos ver una pequeña línea blanca que nos marca nivel y cómo en una arcada se pasa hacia un lugar, aguas arriba hacia aguas abajo, a través de un principio de vasos comunicantes. Luego está involucrados también un tema de una fuerza reactiva, que es la fuerza con que el agua logra pasar de este punto aguas arriba hacia el punto aguas abajo, ¿verdad? Ahora, el siguiente enfoque es el enfoque energético. El enfoque energético básicamente nos indica cuándo existe una energía, cuándo existe un fenómeno de pérdidas, y entonces entran a jugar el tema también de la velocidad y el caudal de trasiego. Y algo que se conoce muy comúnmente en canales, que es el régimen laminar y el régimen turbulento. Entonces, estos dos enfoques son los que se utilizan básicamente para manejar conductos.
Y etimológicamente, lo que significa la palabra hidráulica es un tubo que conduce agua. Y en realidad tiene que considerarse cualquiera de estos dos enfoques para el proceso. Gracias. Ok, entonces, como hemos visto en las diapositivas anteriores, es muy interesante entender los dos conceptos básicos. Uno es cantidad de agua y el otro es pendiente. Sin embargo, para hacer un análisis más profundo de hidráulica, se necesita tener un conocimiento de la cantidad de área mojada y su perímetro involucrado para relacionarlo con el radio hidráulico. Y este radio hidráulico a su vez está amarrado a una pérdida de fricción expresado también en metros y depende básicamente de la geometría del conducto o del canal. Rectangulares, trapezoidales, triangulares muy común, circular y las formas parabólicas. Sin embargo, de todos los aspectos más interesantes de la forma, podemos hablar que el coeficiente de Manning es uno de los términos que están involucrados en la pérdida de fricción y que es, o pérdida de energía, y que es muy importante en relación a lo que está, como vimos, revestido un caudal con algún material, o es con piedra, o es con arcilla. Entonces, en términos generales, estos dos conceptos de la pendiente y de radio hidráulico son muy importantes para considerar en el aspecto relevante de hidráulica. Vamos a ver la siguiente. Gracias. Hay también una parte interesante con el número de Manning, es el material. Existen básicamente en conductos dos segmentos por los que se pueden fabricar. Lo podemos decir que hay conductos flexibles y conductos rígidos. Y el número de Manning asociados a ellos es un tema bastante profundo desde el punto de vista hidráulica, porque eso expresa la resistencia que opone el material hacia el movimiento o hacia la energía. Existen en tuberías rígidas, vamos a dar dos ejemplos, lámina corrugada y concreto, y sus números que están asociados. En número de Manning, punto 23 y punto 21 para la lámina corrugada, y punto 15 y punto 13 para el concreto. Y esto se debe a la porosidad o a la forma en que está estructurada las tuberías. Y luego en las tuberías flexibles también presentamos dos ejemplos, el polietileno de alta densidad con un número de Manning de 12 y el cloruro de polivinilo con números que varían desde 11 y 10. En algunos casos, como Riblock, puede expresarse con 0.09. Vamos a ver la siguiente, gracias. Riblock, como hemos mencionado, tiene un número de Manning de 0.11, 10 y 9, dependiendo de las condiciones y de la característica del flujo. Y permite fabricarse diámetros desde 12 pulgadas, o sea, 300 milímetros, hasta 120 pulgadas, o sea, 3000 milímetros. Y tiene un rango de operación en términos de velocidad, una velocidad mínima de 1.27 metros por segundo y una velocidad máxima de 7 metros y medio. Y normalmente para un régimen laminar de conducción podemos pensar en 5 metros por segundo. Entonces, Ripsteel y Riblock son dos tecnologías que nos ayudan con el número de Manning y nos presentan estas capacidades hidráulicas. Vamos a la siguiente, por favor. En términos de vida útil y abrasión, hay muchos fenómenos por los cuales un conducto puede acortarse o alargar su vida útil. Y están ligados, por ejemplo, al tipo de movimiento. Como vimos en las primeras diapositivas, la mayoría de la velocidad y las pendientes bajan, hacen que tengan un carácter laminar, es decir, un tipo de movimiento con un estado de forma laminar. Y también existe
un movimiento que se llama turbulento. Este se requiere que en realidad se prefiere el régimen laminar al turbulento. También existe un régimen para conductos cerrados que es el número de Freud y se conoce como régimen crítico, subcrítico y supercrítico. Normalmente se prefiere los valores donde van con régimen mayor que 1 supercrítico. Y el régimen crítico se supone que es el régimen de transición, porque casi nunca se logra llegar a ese valor. El siguiente factor es el tipo de sedimento de arrastre. Es decir, que la calidad del agua es muy importante para determinar la vida útil. No es más que lo que se está transportando. Si tiene contenido orgánico, si tiene materiales flotantes o tiene materiales sedimentables, que es el siguiente caso. Entonces se prefieren muchas veces los fluidos que ya tengan para alargar la vida útil de un tubo que están decantados o de alguna manera sedimentados. Gracias. El tercer aspecto es el caudal y la velocidad. Como hemos hablado, son las partes más importantes o necesarias para determinar cuándo es la vida útil de un tubo. Y entonces existen dos relaciones. Una se llama NSR y que está relacionado con el número de Manning, el material, S la pendiente y R el radio hidráulico, como hemos visto, y es la ecuación más común, junto con la ecuación de continuidad. Ellos son los factores más importantes para determinar la vida útil. Si el régimen es muy bajo, lo que produce es que, y la velocidad es muy baja, produce una pequeña zanja en el ducto. Y eso, dependiendo de la calidad del agua, produce cierta erosión y también produce cierta abrasión. Entonces se requiere una velocidad controlada también para que el ducto en la parte interior se encuentre limpio. Y por otro lado, hay las aguas que son de carácter de aguas grises o aguas negras, emiten un ácido sulfídrico que también hace un deterioro en las paredes en algunos materiales. Entonces es por eso que es muy importante que el flujo que se trasiega tenga ese carácter de velocidad y también tenga el carácter del número de Manning, es decir, el material. Vamos a ver la siguiente, por favor. El otro factor es el que se llama WSR, que está relacionado con el peso. El peso y es la fuerza atractiva. Si la fuerza atractiva es lo que se conoce como fuerza de arrastre y que en algún momento está en función del peso del agua. A mayor peso, obviamente la fuerza se incrementa y entonces es muy interesante que una fuerza mucho mayor a la que se necesita puede provocar mayor abrasión, puede provocar erosión o incluso cuando llega a una estructura puede colocarse o transformarse en una fuerza de corte. Entonces también para este factor de fuerza de corte o fuerza atractiva existe un límite que vamos a ver un poco más adelante, pero que es muy importante para determinar la vida útil de un colector. Podemos ver la siguiente, por favor. Entonces, hoy vamos a presentar la hoja de Baviera y de cálculo hidráulica. Es una hoja muy sencilla porque contiene los datos que hemos visto anteriormente, el número de Manning, el diámetro, el caudal que se necesita resegar y ella nos despliega la velocidad máxima y el caudal que está trasegando. Sin embargo, es muy importante comprender que tiene que ver mucho con el número de Manning y también tiene que ver con el número, con el tirante o el calado que se ve en la diapositiva. Este calado es el que determina de alguna manera la velocidad que se está llevando en este punto y de igual forma el caudal que se está trasegando. Lo vemos en la tabla, por ejemplo, para una tubería de diámetro de 60 centímetros o 24 pulgadas, ella es capaz en una pendiente del 5 por millar de llevar un caudal
de 500 litros por segundo. Y la hoja nos despliega de alguna forma los 550 litros, que es el caudal máximo. Tenemos adicional que comprender que cuando hay un tirante de 30 centímetros, podemos trasegar la mitad, exactamente la mitad del caudal necesario, y también podemos determinar a qué régimen está corriendo, si corre con el régimen supercrítico o con el régimen crítico. El máximo aprovechamiento que se requiere es realmente al 92%. En realidad es un dato teórico y se habla de 93.8%. Y aquí es donde obtenemos el mayor caudal, que es 550 litros por segundo. Este dato es muy importante porque tiene asociada una velocidad que es 2. 2 metros por segundo se considera que está entre el rango entre 1.27 y 7,5. Ese es el ejemplo con 0.6. Vamos a abrir la hoja electrónica formal, donde vamos a verificar algunos cambios de diámetro y ver cómo es que se comporta. Gracias. En este ejemplo, pasamos de una tubería de 60 centímetros ahora a una tubería que vamos a exponer en este momento, a una tubería de 1,20. La tubería de 1,20 tiene mayor capacidad y también podemos manejar una mayor cantidad de caudal a una velocidad mayor. Entonces, en la hoja electrónica podemos ver cuál es el calado máximo y cuál es la velocidad máxima que se puede trasladar el caudal, manteniendo siempre los parámetros que son iniciales. Velocidad máxima 7,5, y podemos ver que en este caso la velocidad máxima es 5.9. Y colocamos acá el número de Manning, que es el tema más importante en cuanto a la selección del material, y luego la pendiente o gradiente de la tubería en esta posición. Entonces, con una pendiente de 1.5 metros por cada kilómetro, con un tubo de 1.20 metros de diámetro o 48 pulgadas, podemos transportar un caudal máximo de 6,207 6,207 litros por segundo o 6.2 metros. La hoja electrónica es bastante amigable, y entonces ahora vamos a cambiar acá de 1.2 a 1.5. En 1.5, gracias, podemos ver que con una pequeña variación del diámetro, la capacidad máxima sufre de 6 metros por segundo a 11.25 metros por segundo. Es decir, que solo variando el diámetro y manteniendo las condiciones de pendiente y del material, obtenemos 1.8 veces el caudal de trasiego. Entonces, y la velocidad que se encuentra acá máxima, 6.3 metros por segundo. Todavía se encuentra dentro del rango. Entonces, esta hoja es una hoja bastante amigable. Pueden contactarnos a nosotros para poder compartirla, para que ustedes puedan hacer sus análisis y también puedan resolver de alguna forma cualquier inquietud que se requiera desde el punto de vista hidráulico. Vamos a mover la hoja un poquito hacia abajo, por favor. Y podemos ver que esta hoja está especificada a cada centímetro de altura. Podemos seguir moviéndola hacia abajo, por favor. Y vamos a llegar, ahorita vamos por 80 centímetros, ahora estamos en 1 metro, y ahorita llegamos, perdón, nos pasamos, y ahorita llegamos a 1,5 metros. Y entonces aquí se da el 100% del calado y la fuerza de 71.68. Ahí estamos cerca del límite de la fuerza atractiva. Cualquier condición arriba de ese 70 nos da
se requiere que las estructuras, las obras civiles tengan un refuerzo para poder soportar esa fuerza de corte y no se produzca o una erosión o un volteo. Y luego vamos a ver el caudal máximo que se obtiene. Si vemos en la columna E, podemos ver que tenemos 2105, que está al 93% de calado. Ese es el valor máximo que puede trasegar un tubo en esa condición descrita. Y normalmente el régimen de control es supercrítico y el número es cercano a 1. Eso nos da la pauta de que el tubo está funcionando a full bore o con su mayor capacidad. Y la velocidad asociada a ese caudal es 7 metros por segundo. Entonces, la hoja electrónica es bastante amigable. Se pueden verificar cuáles son las variables que se pueden mover y tal vez es más importante entender cómo interpretarla y cómo utilizarla en beneficio de aprovechar cada gota de agua que se transporta de un punto a otro con la menor pérdida de energía y con la velocidad más adecuada para que el ducto en su interior tenga una larga vida útil. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Para concluir, esta última diapositiva es un resumen del método racional, que es un método muy común para áreas tributarias cercanas a 10 o menores a 10 hectáreas con una intensidad de lluvia determinada. Y nuevamente el número de Manning es un tema muy importante para determinar el comportamiento de la tubería. Entonces, la fórmula del método racional abarca en realidad esos parámetros y solo con estos dos valores que seleccionemos de manera correcta podemos de alguna manera evitar que durante una tormenta a pico el colector se inunde y funcione a sección completa y nos produzca una inundación. Normalmente se escogen pendientes bajas, diámetros grandes y el resultado de la hoja electrónica lo da acá, es 0.52. Normalmente se trata que la relación entre el caudal de diseño y el caudal que entrega el tubo ande entre 0.5 y 0.65. Son el espacio donde se necesita, porque también no puede trabajar a sección completa porque se produce el tema de que hay posibilidades de que en una segunda lluvia el colector todavía no haya terminado de desalojar y nos dé la posibilidad de que comience a darse el fenómeno de inundación. En términos generales, esta hoja electrónica es la fórmula más sencilla y por eso se dice sencilla porque se basa en el CIA dividido 360. Y lo que queremos hablar del CIA es que un adecuado valor de diseño. Normalmente en Guatemala se utiliza entre 125 y 150. Ahora con los efectos del cambio climático se está tratando de impulsar que los valores de intensidad de lluvia sean un poco mayores para que logremos de alguna manera controlar los picos y esos picos puedan ser absorbidos por el diámetro o el caudal que el diámetro nos pueda trasegar y de alguna manera evitar los temas de inundación. Creo que por mi parte esta es la presentación. Va a haber un espacio de dudas y que ustedes, como bien indicaban, pueden escribirlas en el chat y de alguna manera vamos a irlas resolviendo. Muchas gracias.